marketing digital. Yo hoy los quiero invitar a hablar de la realidad. En realidad los quiero invitar a hablar de los bárbaros, que son estos nuevos consumidores cuánticos. Ahora ustedes se preguntarán por qué cuánticos. Eh, y cuánticos viene dado porque el consumidor ya no es un consumidor análogo, no es un consumidor digital como el que estábamos acostumbrados, sino que es un consumidor que necesita consumir, tiene necesidades en distintas capas. Y desde ahí vamos a hablar. Pero para entender a ese consumidor, primero tenemos que entender cómo se ve la realidad o qué es la realidad. ¿Ya? Y para ello vamos a basarnos en cuatro filósofos que están muy de moda hoy en día, pero que ya del año 2006 nos venían dando pistas de todo lo que estaba pasando y cómo el mundo estaba cambiando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Nuestra primera gran señal, nos dice Hariri, es el 2008 y lo vamos a ver durante este podcast. Desde ahí viene mutando nuestra cultura, viene mutando desde donde veníamos hacia donde vamos. Y desde ahí quiero empezar a hablar. Lo primero que quiero decir es que estos señores que están acá, Michael Sandel, que es un filósofo estadounidense, que es como el rockstar hoy día de la filosofía, llena estadios de 15.000, 20.000 personas, una cosa así impresionante, que está muy abocado a la educación cívica. Él quiere llevar la filosofía al día a día y cómo eso lo podemos poner en política. Alessandro Barico, italiano, que él impone este concepto de los bárbaros y de esta mutación cultural que se viene dando. Él habla de esto desde el año 2006, imagínate, estamos en el 2021. Entonces, cómo todo ha ido mutando y ellos en sus reflexiones de hace 10 años, 15 años, se empezaron a dar cuenta de esto que estaba viniendo. Harari, creo que todos los conocemos, y Fukuyama es interesante porque Fukuyama escribió un libro en los 90 que se llama El fin de los tiempos. El fin de la historia, en realidad, sí. No el fin del tiempo, el fin de la historia. Eh, donde él decía que ya con estas democracias liberales finalmente ya ganaron y se acaba la historia. Pero hace poco escuché en realidad una columna de un académico donde contaban que estaba Fukuyama ahora y vamos a hablar un poco de eso también. ¿Ok? Alejandro Magno decía, no distingo a los hombres en griegos y en bárbaros, como hacen las personas de mente cerrada. Y básicamente es muy importante esto porque existe una vieja guardia, en política le podríamos llamar un partido del orden, donde las cosas se venían haciendo como siempre se han hecho. No había una gana de mutar, una gana de cambiar, ni siquiera después del 2008, de la crisis del 2008. Seguían las cosas de la misma forma. Hasta que tuvo que llegar una crisis, probablemente desde el 2017 al 2018 empieza una crisis social importante en el mundo. Bueno, y el 2020 llega COVID y con eso todo termina de cambiar. Y estamos viviendo aún ese cambio. Estamos en el proceso. Ni siquiera sabemos dónde nos va a llevar. Pero desde ahí, ¿cómo se construye esta realidad? Barico nos dice que la realidad está compuesta por hechos y por el relato de esos hechos.
Básicamente la realidad son datos, datos duros, más un relato, un, cómo contamos esos datos. ¿Ok? ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué hoy se hace cada vez más importante para entender a las nuevas generaciones? Y ojo que no estoy hablando de las nuevas generaciones eh, que tienen 10 años, 15 años, no, estoy hablando de las nuevas generaciones que tienen de 38 años hacia abajo, de los millennials hacia abajo, y de todos los que vienen después de ellos. Eh, la realidad básicamente es una percepción, ¿ok? Los hechos o los datos son, llegan y le hacen sentido a nuestra parte racional. Es por eso que hoy en día vemos a personas que nos quieren hablar de números, de cifras, de datos concretos, que a la mayoría de las personas jóvenes les choca. Porque esos datos que ellos nos pueden dar sobre un estudio de algo, probablemente se puedan contrastar con otro estudio de otra cosa. Entonces el dato en sí, hoy día es muy maleable. Eh, Hay un dicho que dice que los números se pueden torturar hasta que digan lo que uno quiera. Y básicamente eso es así. Entonces el dato es algo muy racional. Pero el relato llega a nuestro sistema límbico. Tiene que ver con nuestras emociones, se conecta a la emoción. No es lo mismo dar un dato de un número frío que decir que este dato viene desde algo que conecta con nosotros. ¿Ok? Si conecta con nosotros genera una emoción. Y esa emoción va a generar un, una conducta, un comportamiento. Y eso es súper importante entender, porque básicamente lo que está pasando hoy día es que pasamos de la era de los datos a la era de los relatos, donde la emoción empieza a ser parte fundamental en la toma de decisiones. Y la percepción se hace más desde el relato que desde el dato. ¿Y por qué empieza a pasar esto? ¿De dónde viene? En qué minuto nos perdimos? Para los que veníamos desde ese mundo. Harari nos dice que en el siglo XX básicamente estuvo el imperialismo, el fascismo, el comunismo y ganó la democracia liberal. Lo que decía Fukuyama, terminó la historia, ya ganó la democracia liberal, listo, estamos. Pero el 2008, ¡crach!, vino la crisis y eso causó una tremenda desilusión en el mundo y sobre todo en los jóvenes que venían, que venían viendo el mundo desde una parada muy segura, estaban súper seguros de, el mundo estaba muy seguro, estaba todo claro, todos sabíamos para dónde íbamos y qué es lo que había que hacer, cuál era el modelo, todo ok, todo funcionaba, hasta que de un minuto para otro, ¡pah!, se derrumba. Y eso causa una tremenda desilusión. Esa desilusión empieza a causar un conflicto de seguridad. Me siento muy inseguro, muy inestable. Todo empieza a ser líquido. Y los viejos conceptos ya no conforman a las personas. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿En qué minuto nos perdimos? Y el 2006, Barico nos habla de los bárbaros. Imagínense, el 2006. Y él habla de esta nueva categoría de personas. Él dice que esta es una mutación cultural, que los bárbaros son cómplices con la tecnología, son estas generaciones más jóvenes, de los millennials hacia abajo, eh, que tienen un lenguaje sencillo. Y eso es muy importante, es súper importante entender. No, ya no quieren profundizar. Les gusta esta espectacularidad.
súper importante para las marcas, tienen un sentido comercial sobre todas las cosas. Son muy horizontales. Aquí el liderazgo es horizontal, no es vertical como antes. Son muy veloces. La inmediatez es parte de su ADN. Ellos están acostumbrados a las transformaciones. El mundo ya es líquido, ya hay incertidumbre. Por lo tanto, ellos van surfeando la ola, van surfeando esta ola de cambios. Como tienen que surfear la ola, como tienen que estar en todas, son muy, muy multitareas. No son expertos en una sola cosa, sino que saben mucho de todo, sin ser expertos en cada una de las partes. Por lo tanto, aplican todo en sus decisiones. Tienen una visión mucho más horizontal, mucho más panorámica. Les gusta la diferenciación. Por eso que vemos que hoy día hay tantos microsegmentos y hay muchos grupos que se van identificando con cosas distintas. Y son muy superficiales, por tanto. No profundizan tanto en las cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice Barico sobre esto? Nos dice, hay un nuevo mundo que nace, que son estos surfistas, estos bárbaros, que siempre están en la cresta de la onda. Están surfeándola. Y el viejo mundo que muere somos nosotros, la generación, yo diría, de más de 45 hacia arriba, eh, que son buceadores, que siempre están buscando en lo profundo. El experto que profundiza y profundiza y profundiza sobre un conocimiento. Que eran verticales, las relaciones eran súper verticales. Eh, los conceptos de esfuerzo, perseverancia, profundidad, que estaban tan asociados a estos, a, a estos, a estos conceptos, ya no corren. Eso ya no corre. Eso ya pasó. Por lo tanto, tenemos un nuevo consumidor que ve en forma panorámica el mundo, que ve todas las capas y está en cada una de ellas en cada momento, en cada momento. Está en política, está en consumo, está en cosas personales, está en cosas que lo divierten y todo eso al mismo tiempo. Hoy el teletrabajo ha hecho que la gente esté trabajando, esté en su casa, esté cocinando, esté cuidando a los niños, esté en todas. Y hay una generación que va a crecer con eso. Y hay otra generación que se tiene que adaptar a ello. Y hay otra generación que ya no se adaptó y que va a tener que vivir una transición. Y eso mismo tiene que pasar con las marcas, con las empresas. Ahora, todo esto con el COVID es obligación, digamos. No fue un cambio eh, parcial, tranquilo. No, todo fue de una. Y por eso las generaciones jóvenes pudieron adaptarse mucho más rápido. Por eso las empresas que tenían una mentalidad distinta, nueva, pudieron adaptarse mucho más rápido a este cambio. Todavía hay empresas que se están adaptando al cambio, que todavía no entienden a este nuevo consumidor. Uh, Miren, un caso muy práctico. Básicamente, hace 20 años atrás, Falabella costaba 4 o 5 veces lo que costaba Mercado Libre. Hoy día, Falabella cuesta 5 veces menos que lo que cuesta Mercado Libre. Empresas que no entendieron hacia dónde iba el cambio y otras que sí lo hicieron. Y las que sí lo hicieron, hoy día se han podido adaptar y han podido dar soluciones concretas y reales a los consumidores. Recuerden que yo soy muy experto, o lo que más me gusta es el mundo industrial. Y en el mundo industrial ha pasado algo muy parecido. Eh, bueno, después vamos a hablar más de eso en concreto.
¿Qué nos dice Lucía Méndez, que es una editora del diario El Mundo? El pequeño comercio, las empresas familiares, las librerías centenarias, el periodismo, los hechos, los medios de comunicación, la economía, la política, la propia democracia, todo nuestro mundo de ayer mismo está sucumbiendo al avance de los bárbaros. O sea, los bárbaros, o sea, estas nuevas generaciones, ya nos conquistaron. Pero no fue una conquista por la fuerza, fue una mutación. Y eso es lo que plantea Barico, que fue una mutación cultural. Nos fuimos transformando. No hay fronteras, créedme. No hay civilización de un lado y del otro bárbaros. Existe únicamente el borde de la mutación que va avanzando y que corre por dentro de nosotros. Esto lo dijo Barico el 2006. Y hoy día estamos en el 2021. Poco a poco, la complicidad de la tecnología con las nuevas generaciones fue haciendo este cambio cultural, generando este cambio cultural, generando este cambio cultural. ¿Y por qué planteo esto hoy? Porque creo que esta mezcla de filósofos que ya venían viendo este tema, eh, con todo lo que ha pasado desde los cambios sociales, desde el COVID, desde lo que se va a venir en el cambio climático y probablemente todo lo que se venga desde el tema económico, nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo vamos a enfrentar las necesidades como marcas de estos nuevos consumidores. No importa si estás en retail o si estás en industria. Y, y desde ahí, entonces, ¿qué deben hacer las marcas? Muy concreto. Esta es mi tesis. Entendiendo cómo son estos bárbaros, este nuevo tipo de consumidores, que básicamente son surfistas, eh, creo que las marcas tienen que ser mucho más contenedoras. ¿Por qué? Porque estas personas, si bien son surfistas y si bien están acostumbrados a las transformaciones, también eh, necesitan ser contenidas. Las personas necesitamos ser contenidas. Las marcas deben humanizarse y entender esa necesidad. Y por lo tanto las marcas pueden contener de cierta forma a sus clientes. Deben colaborar con ellos. Deben poder conectarse. Eso de que el cliente siempre tiene la razón, probablemente ya no sea un paradigma antiguo. Probablemente el cliente quiera conectarse con la empresa y colaborar con ella para diseñar servicios, productos eh, en conjunto para que la empresa con su expertise pueda darle una buena solución. Pero para eso es importante conectarse. Y desde ahí vincularse. Recuerden que para los surfistas, una de las cosas súper importantes, para estos bárbaros, algo súper importante, es que la experiencia de haber vivido algo, es mucho más importante que el conocimiento en sí. Entonces, si las marcas le damos a los nuevos consumidores nuevas experiencias que lo hagan crecer como persona, como profesional, como pareja, como papá, como mamá, si las marcas logran hacer eso a través de distintos mecanismos, puede ser desde pequeños artículos hasta generar distintas tecnologías o infinidad de cosas que se pueden hacer, eh, ese vínculo va a crear esa relación de largo plazo. Y recuerden que estos surfistas, estos bárbaros, son absolutamente multitarea. Por lo tanto, si les damos contenido, nuestras audiencias van a ir creciendo y van a ir siendo más, eh, nos van a preferir, ¿ok?
Y por último, es súper importante entender que a ellos les gustan las diferencias. Por lo tanto, las marcas deben marcar diferencias de su competencia. Deben ser distintas. Deben tomar una actitud. Ah, es muy conocido el tema, no sé, del año 2015, 2014, donde Adidas para el día de, para el 14 de febrero, que es el Día del Amor, sube una foto de dos chicas dándose un beso. Ellos toman una definición, o Nike el 2018 con su campaña contra el racismo. Las marcas tienen que tomar una posición, y una posición clara, ¿ok? Eh, y es importante que esa posición pueda ser difundida a nuestra audiencia. De esa forma vamos a lograr ese vínculo. Ese vínculo crea relaciones de largo plazo, tal como dije. Espero les haya gustado este video. Y bueno, ya fuimos invadidos por los bárbaros que somos nosotros mismos. Los veo en la próxima.